나중단 도마 dari Quiero comenzar tamangwayache ta ting ni ante ba nada. samarwe ta dilia pebe ki ne da ju ge senya dang anda na chi pebe Quiero ka ki darle la bienvenida a todos vosotros da na chi salam ju ni que sin sin da estéis ki aquí en esta segunda tanda de enseñanzas de Margok de verano, a todos los maestros espirituales, los Khenpo, los miembros de la Sangha, los monjes y las monjas, y a todos los que estáis ta ge escuchando a shen ki través del da nge Internet. ni ya Quiero ta ya che saludarlos a todos y extenderles mis mejores deseos. to so ba A partir de hoy comenzaremos con las ta chi enseñanzas de dan verano dan y estas ni durarán ki 5 ya che da semanas. ju shi ma bu shi su wa ta chi dan chen da ga je En general, el año pasado cubrimos muchos temas en estas enseñanzas de verano. Creo que estaría bien mencionar los temas de los que hablamos el año pasado en general, pero es que fueron tantos temas. Estaba cómo se expandió la civilización en el subcontinente India, cómo se establecieron las distintas culturas, el periodo indo y todo esto. También vimos la visión y la filosofía de los no budistas, como los Upanishads, entre otros. También hablamos de cómo apareció el Buda en nuestro mundo. Hablé de cómo giró la rueda del Dharma un poco. Hablé un poco de esto. Y hablé un poco de cómo las enseñanzas se propagaron después de la muerte del Buda y en particular de cómo se propagaron las enseñanzas del Buda en la época de Ashoka. Hablé de esto de manera general. Pero en estas enseñanzas de verano pensé que querría hablar con todos vosotros. Bueno, vamos a primero mostrarlo en la pantalla, así será más fácil. Tenemos aquí el esquema. Ahora sí, ya está. Entonces, pensé en hablar del budismo temprano, de cómo surgió el budismo en su etapa temprana. Y en términos del budismo temprano, bueno, ya va que esta diapositiva no hace lo que quiere, no funciona del todo bien. Entonces, este año quiero hablar del budismo temprano. Y esto tiene 9 puntos. Y pensé que hablaría de estos puntos durante estas enseñanzas. Está el primero, la formación de la Sangha, la disciplina Vinaya y los monasterios. El segundo es el primer consejo, cómo se desarrollaron las escrituras del budismo temprano. Y según los investigadores contemporáneos, pues esto se describe en términos del Sutra y del Vinaya, y nos enfocaremos en esto. Luego el tercer punto es el budismo tras el paranirvana del Buda. Pensé que hablaría de esto en breve. Luego está el cuarto punto, es el segundo consejo y la división en las principales escuelas.
El quinto punto es la época del emperador Ashoka y el tercer consejo. Luego el sexto es las enseñanzas o el significado de las escrituras del budismo temprano. El significado y el contenido de estas enseñanzas del budismo temprano. El séptimo son los textos y manuscritos que tenemos ahora mismo del budismo temprano. Luego, el octavo son los puntos del budismo temprano que se correlacionan con el mantra secreto. Y esto es porque la intención original de estas enseñanzas de verano era hablar acerca de los orígenes del mantra secreto. Así que hemos de examinar qué parte de las enseñanzas del budismo temprano se correlacionan con el mantra secreto. Y luego el noveno punto es la datación del paranirvana del Buda, es decir, la discusión de cuándo fue que el Buda pasó al paranirvana y si podemos determinar la fecha con precisión según el calendario occidental. Hay mucho debate al respecto y por ello pensé tomarlo como un tema aparte. Y bueno, si nos da tiempo, también hay otro tema que sería el tiempo del budismo Nikaya o de las 18 escuelas. Y si todavía tenemos más tiempo, pues hablaré un poco de cómo se difundió el Mahayana. Cuando miro el tiempo que tengo, pues no creo que pueda llegar a esta discusión de la difusión del Mahayana. En cualquier caso, estos serán los puntos principales, son los puntos principales de los que quiero hablar. Pero por supuesto, a medida que vamos hablando de ellos, habrán algunos cambios, puede que añada algunas cosas. Y también hay algunas cosas de las que pienso en hablar, pero cuando voy a hablar de ellas me doy cuenta de que no puedo hablar de ellas. En cualquier caso, esto es lo que tengo en mente para estas enseñanzas. Cuando hablamos del budismo temprano, o cuando hablamos del budismo original, de la forma original que tomó en sus principios, en realidad esto tiene posturas muy distintas. Básicamente se trata del tiempo, ¿no? Cuando el Buda obtuvo la iluminación y comenzó a girar la rueda del Dharma, y a partir de ahí, ¿no? Comienza este budismo temprano. Desde este punto hasta el desarrollo de las dos escuelas principales. Entonces, este periodo se puede llamar el budismo original o el budismo temprano. Así que cuando hablamos de budismo temprano, ¿a qué nos referimos con exactitud? Pues justamente esto, ¿no? Desde el comienzo de la difusión del budismo hasta el desarrollo o la división de distintas escuelas. Entonces este periodo marca el budismo temprano. Este periodo se llama así, budismo temprano o también budismo original. Cuando se expandió por primera vez el budismo, ¿cómo surgió la comunidad de la Sangha? ¿Cómo surgió el Vinaya, las disciplinas y las reglas? ¿Cómo surgieron? ¿Y cómo se desarrollaron los monasterios? Pensé que hablaría de estos puntos. Primero tenemos esta comunidad cuádruple.
Primero tenemos esta comunidad cuádruple que se divide en dos grupos, en los monásticos por un lado y luego los amos de casa, los fieles laicos. En cuanto a los amos de casa o a los laicos, pues tenemos hombres y mujeres. A los hombres se les llamaba Genyen en tibetano. En Pali y en sánscrito se dice Upasaka. Bueno, yo no hablo Pali, pero Upaska o algo así, Upasaka. Esto es Genyen en tibetano. Y a las mujeres se les llamaba Genyenma. Upasaki. Upasika, disculpa, Upasika. Upasika o Genyenma en tibetano. ¿Y cuál es el significado de esta palabra, Upasaka? En el Tíbet, durante el primer periodo de traducción, alrededor del 814, se tradujo este texto del sánscrito llamado La gramática en 2 volúmenes, que es un texto importante, una traducción importante. Fue un texto importante en la traducción del sánscrito tibetano y aquí se dice que cuando se tradujo esta palabra Upasaka al tibetano, significa que alguien ha tomado los 5 preceptos y demás y que está cerca de obtener el estado de Arhat. Es decir, que están cerca del estado de Arhat y por eso se les llama que se están aproximando a la virtud y en tibetano sería Genyen, Upasaka. El erudito japonés llamado Hirakawa Kira comenta que el significado de esta palabra Upasaka significa alguien que sirve, que es servicial o que está haciendo un servicio. Es decir, simplemente la traducción de la palabra como tal, de manera literal, sin ninguna explicación, pues significa alguien que está sirviendo a alguien o que le presta respeto o servicio. ¿A quiénes están sirviendo? ¿A quiénes están cuidando? Están sirviendo a los monásticos, es decir, los amos de casa sirven a los monásticos. Y entonces los monásticos pues necesitan medios de vida, ¿no? Y los que proveen esto, los que proveen las provisiones y demás, son los amos de casa. Y de manera recíproca, pues los amos de casa, los laicos, piden guía de los monásticos y se quedan en sus casas, pero practicando el Dharma. Y esto es para entender este nombre de Upasaka. Según este erudito japonés, decía que le dan este nombre de Upasaka. Se los daban cuando tomaban refugio en las 3 joyas. En el momento en que los laicos con fe tomaban refugio en las 3 joyas, pues entonces recibían este nombre de Upasaka. Esto es lo que dice este erudito japonés. En nuestra tradición tibetana, en el tesoro del Abhidharma, está la duda o la pregunta, o se discute si uno se convierte en un Upasaka simplemente por tomar refugio o no. Y hay distintos puntos al respecto. En cuanto a Kashmir, esta región que en realidad
está esa región de Kashmir, pero a los musulmanes le llamamos Kashe, como si fuesen de esta región, pero en realidad los primeros musulmanes que llegaron al Tíbet venían de Kashmir. Entonces, cuando les preguntabas, cuando preguntabas de dónde vienes, pues decían, venimos de Kashmir. Entonces, a los musulmanes les comenzaron a llamar Kashmir. Pero en realidad Kashmir es una región, es que sea sinónimo de musulmán. Entonces, Kashe es la palabra antigua para Kashmir, es así como le llamaban en tibetano. En cualquier caso, los de la gran exposición, de los Vaibhashikas, que tienen como este nombre en común, y también estaban estas personas que vivían en el centro de la India, en Magadha. Estos maestros de estas regiones decían que uno recibía el nombre de Upasaka, de uno que se aproxima a la virtud cuando se toma el voto de refugio. Y en particular, las personas con mayor fe y devoción, aparte de tomar refugio, también tomaban los 5 preceptos de un Upasaka. Eso es lo que llamamos Upasakas. Ahora, en cuanto a los monásticos, también hay hombres y mujeres. Los bhikshus y las bhikshunis, los monásticos masculinos y femeninos. A los hombres monásticos se les llama bhikshus. Bhikkhu o bhikshu, según sea sánscrito o pali, y en tibetano es gelong. Y las mujeres monásticas es bhikshunis, que en tibetano es gelongma. Cuando hablamos de un bhikshu, el significado que esto representa nos los da la gramática en 2 volúmenes que nos dice. Esta gramática en 2 volúmenes es el texto que ya mencioné antes. Este apareció en la traducción temprana del budismo bajo el patrocinio del Imperio tibetano. Y nos dice que Bhikshu es alguien que está motivado y busca el nirvana y que se ordena plenamente mediante un movimiento de 4 partes con una petición y que vive de la limosna de acuerdo con el Dharma. Alguien que cumple estas características es un Bhikshu, alguien que busca el nirvana, alguien que se ha ordenado plenamente mediante un movimiento de 4 partes con una petición y vive de la limosna es alguien que se llama Bhikshu. En general, cuando hablamos de esta palabra, hay distintos tipos de bhikshus. Habían 6 grandes maestros que dieron explicaciones del Vinaya y uno de ellos, Visheshemitra, habla de 5 tipos. Pero no hubo una discusión de los 5 tipos de bhikshu durante este budismo temprano, pero posteriormente los maestros hablaban de los bhikshus por nombre o en nombre. De los bhikshus que habían conquistado las aflicciones, de los que habían obtenido la ordenación por el movimiento de 4 partes, competición, etc. Habían como una clasificación. Pero básicamente se suele hablar de eso, de los que han sido plenamente ordenados con el movimiento de 4 partes con una petición, y ese es como el entendimiento general de un bhikshu. Sin embargo, el erudito japonés Hirakawa Kira dice que el significado de la palabra bhikshu, si se traduce al inglés, pues sería mendicante, alguien que pide limosna, alguien que... Un mendigo, alguien que está mendigando limosna, y que este es el significado de la palabra bhikshu, o el significado literal. Pero en tibetano, cuando se tradujo esta palabra
Bhikshu pues no se tradujo como mendicante porque no sería una palabra muy placentera, agradable. Se tradujo como gelong, porque de traducirlo como mendigo o mendicante, pues pensaríamos en un mendigo de la calle. Entonces lo pusieron como gelong, alguien que está en busca de la virtud o que está tras la virtud, es decir, le pusieron un nombre más bonito en tibetano a los bhikshus. La razón, en cualquier caso, la razón por que se les refiere como mendicantes o mendigos es porque los bhikshus dependen totalmente de las ofrendas de los fieles para su sustento. No tenían ningún otro tipo de facilidades, no se quedaban con nada. Y lo que necesitaran en un día, la comida y lo demás, pues tenían que mendigarla. Y por eso se llamaban así, mendigos o mendicantes. También desde otra perspectiva y desde otro punto, esto les permitía enfocar su mente de manera unidireccional en la práctica del Dharma. Si uno tiene que trabajar, ganar dinero, acumular dinero y así, pues uno tiene que hacer tantas cosas con el cuerpo, la palabra y la mente. Y entonces se pasa gran parte del tiempo buscando dinero. Pero claro, los bhikshus no tienen que hacer esto y todo este tiempo y todo su tiempo lo enfocan unidireccionalmente en la práctica del Dharma. Entonces por eso también se le llaman así mendicantes o mendigos. Para llegar a ser un bhikshu tienes que tomar los votos de ordenación plena. Es decir, un bhikshu es alguien que ha tomado la ordenación completa. Este es el significado principal de bhikshu. En cuanto a estos votos de la ordenación completa, son a los que nos solemos referir como los 253 votos de un bhikshu. Básicamente es alguien que vive bajo una disciplina muy estricta. En general, como he dicho antes, los bhikshus y las bhikshunis son considerados los monásticos y los upasakas y los upasikas son los practicantes laicos masculinos y femeninos. Y todos juntos se les llama la cuádruple comunidad o los 4 tipos de estudiantes. Esto es lo que se refiere a la cuádruple comunidad o los 4 tipos de estudiantes. Ahora vamos a hablar de la sangha, de explicar a qué se refiere esa palabra sangha. Cuando muchas personas que tienen ese objetivo de practicar el Dharma, que tienen fe en el Dharma y se reúnen de forma natural, es la sangha, es decir, sin que alguien tenga que llamarlos y decir venid, venid, no, sino que de manera natural tienen ese anhelo hacia el Dharma y se juntan en un solo lugar o en un mismo lugar y consideran que las enseñanzas del Buda es lo más importante y las ponen en práctica tal como el Buda las enseñó y practican la meditación de esta manera. Así que esta asamblea es lo que se llama, recibe el nombre de la sangha budista. Sí, cuando hablamos de la palabra sangha nos referimos a ella en un sentido muy amplio, pues sí que puede referirse a la cuádruple comunidad, a los bhikshus, a los bhikshunis y a los upasakas y upasikas, es decir, también puede incluir a los laicos. Y todo esto puede ser llamado sangha. Sin embargo, durante la propagación inicial del budismo,
Cuando el budismo se desarrolló por primera vez en sus inicios, el budismo temprano, la sangha como tal, como una comunidad organizada, pues solo incluía a los monásticos. Es decir, solo los monásticos formaban parte de la sangha. En realidad, a los laicos no se les consideraba parte de la sangha. Es decir, básicamente eran solamente los monjes y las monjas. Si había una reunión de los bhikshus, pues era una sangha de bhikshus. Y esto era sangha, la sangha de bhikshus. Se dice que cuando hay más de 4 bhikshus juntos, pues es una sangha. Solo uno no es sangha, 2 tampoco, 3 tampoco, solo cuando hay 4 o más bhikshus juntos, pues entonces se les puede llamar sangha. En cualquier caso, una congregación de más de 4 bhikshus, pues en sánscrito sería bhikshu sangha, ¿no? La sangha de bhikshus. Y si tienes más de 4 bhikshunis, pues sería una sangha de bhikshunis, de monjas. Y cuando estaban estos dos juntos, bhikshus y bhikshunis, pues recibían el nombre de la sangha dual o la asamblea dual. La sangha de bhikshus y la sangha de bhikshunis vivían por separado, no vivían en el mismo lugar. Y cada una administraba su propia comunidad. No es que las dos comunidades se juntaran y se mezclaran en un mismo lugar. O tampoco era el caso de que los bhikshus administraran las bhikshunis o viceversa. No funcionaba así, cada cual tenía su propia organización y administración. Entonces la costumbre era llamar a los monásticos, a los bhikshus y a las bhikshunis como la sangha, pero a los laicos, los upasakas y los upasikas, pues no solían recibir este nombre de sangha. Ahora, esa palabra sangha es un término sánscrito que se tradujo al tibetano como gendun. Esta traducción es una traducción de significado. En chino y japonés se llaman sen en chino y so en japonés. Y esta palabra sen pues viene del sánscrito sangha. Y en chino y japonés puede hacer referencia a un solo individuo, a un solo monje o monja. Mientras que en tibetano, cuando teníamos solo un monje o monja, pues era gendunpa, o miembro de la sangha. No era la sangha en sí, sino un miembro de la sangha. Y así es como lo entendemos. Cuando hablamos de sangha, pues es esta asamblea, una reunión de muchas personas, es una asamblea, ¿no? Una reunión de muchos bhikshus es lo que se le llama sangha. Un solo bhikshu o un solo monástico no se le puede llamar sangha, al menos en tibetano. Para entender esto, vamos a ver el comentario sobre la Prajnaparamita de 100.000 líneas que es atribuido a Nagarjuna, que ha sido traducido al tibetano. Y en este comentario dicen, no voy a leer las palabras de manera literal, pero el significado de lo que dice es, ¿por qué se llama sangha? ¿Por qué a una sangha se le llama sangha? El significado de la palabra sangha es una asamblea, una reunión. Es como un grupo, una asamblea, un grupo. Una reunión de muchos bhikshus en un solo lugar recibe el nombre de sangha. Por ejemplo, cuando uno tiene muchos árboles juntos, pues a esto se le llama un bosque. Donde hay muchos árboles, pues a ese lugar se le llama un bosque. Pero en un árbol en sí no recibe el nombre de bosque, es todo el conjunto de árboles.
De manera similar, pues si sacas a todos los árboles, pues te quedas sin bosque. Y ocurre lo mismo. Los bhikshus en sí, de manera individual, pues no reciben el nombre de sangha, pero cuando hay muchos bhikshus juntos, pues se les llama una sangha de bhikshus. Pero si en esta sangha de bhikshus, pues cada uno de los bhikshus se va, pues si se van todos, ya no queda sangha tampoco. Así que básicamente una asamblea de muchos bhikshus recibe el nombre de sangha. Con esto queda claro que el significado de sangha es simplemente un grupo, una asamblea. Las personas que tienen esta aspiración a la virtud y forman como este grupo. El significado es esto. Sangha significa grupo. En la época del Buda, en la India, habían grupos políticos o como partidos políticos, por así decirlo. Y también comunidades comerciales. Y a ellos también se les llamaba sangha, también recibían este nombre en esa época. De la misma manera, esta palabra sangha también se utilizaba para asambleas religiosas de otras religiones. No solamente recibían este nombre las asambleas budistas, sino que también a veces aparece esta palabra gana y se utiliza para la sangha. Y esto es más frecuente en los sutras Mahayana. Sería Bodhisattva Gana, que viene a ser un grupo de bodhisattvas, una asamblea de bodhisattvas. Y esta palabra sí que aparece también. Esto significa que una sangha no es un término que se aplique solo al budismo. Es decir, esto de una orden de sangha o una sangha no es algo que solo ocurriese en el budismo. En la época del Buda había muchas sanghas o muchos grupos religiosos. La de las religiones brahmánicas, los jainistas. También, antes de que el Buda obtuviese el despertar, él estudió con ascetas no budistas o maestros no budistas, incluyendo Alara Kalamana y Udraka Ramaputra. Ellos eran maestros de gran renombre de la época y ellos principalmente practicaban austeridades. Ellos también tenían como una organización o grupo de personas que les seguían que también recibían este nombre de sangha. Si quisiésemos elaborar un poco al respecto, vamos a elaborarlo un poco para poder comprenderlo aún mejor, para tener una buena comprensión de esa palabra sangha. Así podemos entender cómo se establece una sangha, cómo se mantiene una sangha, cómo se mejora la sangha. A menudo recitamos este sutra del recuerdo de las 3 joyas y lo que dice este sutra en la sección de recordar la joya de la sangha es: la sangha está comprometida con lo bueno, está comprometida lógicamente, está comprometida directamente, está comprometida con la armonía. No hace falta describir los demás, pero aquí cuando hablamos de armonía, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa?
significa que la disciplina y la visión o los puntos de vista están en armonía. Es decir, cuando tenemos a una sangha, todos estos monásticos juntos pues tienen la misma disciplina, mantienen la misma disciplina y también tienen la misma visión correcta de la confianza en la causalidad kármica y también esta confianza en las tres joyas. Entonces tienen esta armonía en la disciplina y en la visión o los puntos de vista. Y también tienen el mismo objetivo, la misma visión, la misma disciplina y por lo tanto están en armonía y por eso hablamos de armonía aquí. También se habla al respecto, según la gramática de 2 volúmenes, Sampratipana. Esta palabra significa que los discípulos son armoniosos tanto en disciplina como en los puntos de vista y por lo tanto están comprometidos con la armonía o permanecen en armonía. Cuando hablamos de este tema de la armonía, en la tradición china hablan de las 6 cualidades de la armonía. Pero estas 6 cualidades de la armonía no son muy descritas no son prácticamente descritas en la tradición budista. Pero en el Tengyur se habla de los 6 grandes comentadores del Vinaya. Uno de ellos es Visheshamitra y él sí que habla de estos 6 tipos de armonía. Pero es un poco distinto a las 6 cualidades de la armonía que se describen en el chino, pero son similares, están descritas por Visheshamitra. Son los signos, las acciones, la disciplina, la visión, el ritual y estilos de vida. Así que son de un mismo sabor. Estos son los 6 tipos de armonía o las 6 maneras en que la sangha mora de la misma manera y por lo tanto está en armonía. Cuando también hablamos de las bendiciones de los deseos indivisibles de la sangha, en la dedicación, ¿no? Decimos, gracias a las bendiciones de los deseos indivisibles de la sangha, con esto estamos diciendo que todos los miembros de la sangha tenían la misma intención y por lo tanto residían en armonía. En términos de la disciplina, tenían armonía también en términos de la visión y también en términos de los deseos o intención y por lo tanto es una excelente asamblea. Y por lo tanto no se puede crear desarmonía. Y gracias a esta armonía pues pueden practicar juntos, pueden aplicarse juntos a la virtud. Y así por eso también se les puede llamar Gendun, que desean la virtud. Son iguales en su deseo hacia la virtud. Por lo tanto, cuando se traduce el significado de la palabra sangha, pues es esto, personas que tienen el mismo deseo, el mismo enfoque, tienen a la virtud como su foco y por lo tanto se les llama Gendun o sangha. De manera similar, cuando tomamos refugio hablamos de la noble sangha, la asamblea sublime. Y la razón por qué decimos esto de asamblea sublime es que la palabra sangha significa un grupo o una asamblea o una sociedad incluso. Pero por supuesto hay muchos tipos de grupos en la sociedad, los grupos políticos, los de negocios, hay una gran variedad. Y entre todos estos distintos tipos de grupos, la sangha es el mejor de estos grupos. Y la razón de eso es que tiene ciertas cualidades que otros grupos no tienen, como esta armonía de la visión, armonía de la disciplina. Así que las personas que están dentro de este grupo, a diferencia de otros grupos, tienen la misma visión, mantienen la misma disciplina y por esta razón todo el mundo debería de tener esta fe y confianza y devoción hacia ellos porque son una asamblea sublime. Esta es la sangha de bhikshus. Es la sangha de los monásticos budistas.
si tienen esta misma armonía en la visión y en la conducta, tal como dice en el sutra, pues son dignos de unir nuestras manos ante ellos, son dignos de postración, es un campo de mérito digno, es la gran purificación de la caridad, es un objeto idóneo para la generosidad, es siempre un gran objeto de generosidad. Es decir, que es significativo postrarnos ante la sangha, es significativo unir nuestras manos en plegaria. Esto nos dice el Sutra del Recuerdo de las Tres Joyas. Otra cualidad de la armonía, de la cual no se habla realmente mucho en el tibetano, pero los seguidores del Buda, particularmente los monásticos, tenían la misma visión, la misma intención, el mismo deseo. Eran muchas personas reuniéndose y quedándose en un mismo sitio y se quedaban juntos porque tenían el mismo objetivo, mantenían la misma disciplina. Todos tenían la misma visión, adoptaban la misma visión. Así que creo que es muy beneficioso entender esto para nosotros. Como se dice en el Sutra del Pratikmoksha, la armonía de la sangha es felicidad, la disciplina de la armonía es felicidad. Esto es algo que recitamos, pero no es suficiente recitarlo, hemos de practicarlo. Hemos de convertir cualquier desarmonía que haya en la sangha en armonía. Y la armonía que hay, pues hemos de aumentarla para que todavía estemos en más armonía que ahora. Y si podemos hacer esto, pues sería maravilloso, sería muy beneficioso, puesto que el significado fundamental de la sangha es que nuestros deseos están en armonía, nuestras vidas están en armonía. Ahora vamos a tomarnos un descanso de 30 minutos, aunque quiero decir algo antes. Usualmente cuando tenemos este descanso, todo el mundo se va. Pero hoy en día, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todas las guerras y demás, creo que es maravilloso que recitemos plegarias durante el descanso. Así que durante estos 30 minutos de descanso o de pausa, vamos a recitar. Vamos a recitar Tara durante una semana y luego la otra semana quizás hagamos esta plegaria de Guru Rinpoche para el cumplimiento de los deseos. Haremos distintas plegarias durante esta pausa. Pero bueno, si tenéis que ir al baño o lo que sea, pues vais. Y si realmente no tenéis que ir al baño, pues quedaos donde estáis y recitad esto que ya han estado grabadas. Vamos a poner una grabación y las podéis recitar y las enseñanzas volverán o las retomaremos dentro de 30 minutos. Tal como iba diciendo, estamos hablando de la sangha y del significado de esta palabra. ¿A qué nos referimos cuando decimos este término sánscrito, sangha, el cual en tibetano decimos gendung, que en realidad es una traducción del significado? He hablado un poco al respecto. A continuación, quiero hablar de los prerequisitos y de los procedimientos de la ordenación. Durante el periodo original, cuando se comenzaron a expandir estas enseñanzas del budismo, ¿qué prerequisitos eran necesarios para ordenarse y cuáles eran los procedimientos o cuál era el procedimiento? Antes de hablar de la sangha budista, podemos hablar de la primera sangha budista. Es decir, antes de hablar en general, podemos hablar de la primera sangha budista, que fueron estos los 5 seguidores. Entre ellos tenemos a Aukandinja, que fue cuando el Buda dio su primera enseñanza en el Parque de los Ciervos en Saranath, donde dio este primer giro de la rueda del Dharma. En ese momento estaban los 5 seguidores
sus 5 primeros discípulos, que incluían a Kaundinya y a otros. En total eran 5 y se les llamaba o se les llama el grupo de los 5 seguidores, que fueron la primera sangha o el excelente buen grupo de 5. En realidad es la primera sangha budista. Después, posteriormente, muchos siguieron al Buda y también tomaron la ordenación. Si lo explicamos según los sutras del Vinaya, que fueron traducidos del tibetano según la tradición espartana, estaba Kirti y sus 4 hermanos, en total 5 que también se ordenaron y que era como el siguiente grupo de 5. Después de esto, en Varanasi hubo 5 jóvenes que también tomaron la ordenación completa. Después también estuvo el buen grupo de los 60 que también tomaron la ordenación. Y después el grupo más numeroso de personas tomando la ordenación eran los estudiantes de Uruvila Kashyapa, quien originalmente era un maestro no budista y era muy reconocido. Y tenía muchos estudiantes, tenía 1000 estudiantes. Él desarrolló fe en el Buda y comenzó a seguir el Buda, así que también trajo al budismo pues a sus 1000 alumnos y todos tomaron la ordenación, tomaron refugio en el Buda y tomaron los votos. Y así, de esta manera, la sangha rápidamente creció en tamaño y en número. Fue como que de repente, pues antes eran solo unos poquitos y de repente cuando Kashyapa comenzó a seguir al Buda, pues de repente había muchos monásticos. Luego también, por supuesto, aparecieron Shariputra, Modgayana, Mahakashyapa y otros grandes bhikshus. Luego también pues obtuvieron el estado de Arhat. Y entonces ya la comunidad de bhikshus no solamente tenía un gran número, sino que también estaba establecida de manera muy estable. Más adelante apareció el rey Bimbisara. Fue uno de los reyes más importantes de la India de su época. Y también estaba el padre de familia, Anathapindada, quien era extremadamente generoso. Y estos dos se hicieron budistas y fueron unos grandes patrocinadores, ¿no? Y también cuando ellos se hicieron budistas, pues muchas otras personas influenciales en su época también tomaron refugio en el Buda. Entonces habían patrocinadores de la enseñanza del Buda que tenían una gran influencia, ¿no? Reyes, personas muy adineradas. Entonces cada vez había más donantes o patrocinadores de la sangha, lo cual la fortalecía. Así que tras pocos años de la iluminación de Buda, la sangha alcanzó un tamaño considerable. Las escrituras Vinaya tibetanas registran que cuando rey Bimbisara patrocinó la sangha, había 1253 bhikshus. Es decir, más de 1000, lo cual es una sangha bastante grande. Bimbisara hizo de patrocinadora una sangha bastante numerosa. Cuando se estableció la sangha por primera vez, o cuando se comenzó a establecer, ¿qué había que hacer para obtener la ordenación? Pues había que ir al Buda, había que explicar la razón por la cual uno quería ordenarse, cuál era su objetivo, y entonces pues realmente el Buda permitía que prácticamente todo el mundo que quería obtener la ordenación lo obtuviese. Y después de darle permiso,
la persona que quería obtener la ordenación, pues iba a un miembro más antiguo de la sangha, alguien que hubiese tomado los votos con anterioridad, y recitaban el voto de refugio 3 veces y también tomaban los 10 preceptos. Se comprometían a mantenerlos y así se convertían en miembros de la sangha budista. Cuando hablamos de los 10 preceptos, son 10 preceptos que uno pide, son 10 votos que uno se compromete a cumplir, que uno tiene que cumplir. El Buda dijo que sus shramaneras, a veces se traduce esto como novicios, pero en realidad es una palabra que también se puede usar para bhikshus de shramanera. El significado de esta shramanera es aquellos que están encaminados a convertirse en bhikshus, y también se puede equiparar con bhikshus, pero bueno, en cualquier caso tenían que cumplir estos 10 preceptos y estos eran los votos más importantes de los shramaneras. Estos son renunciar a tomar la vida, tomar lo que no se da, renunciar a la conducta sin castidad, a todas las grandes mentiras, al alcohol, a los grandes asientos, a los perfumes y a las joyas, al canto y a la danza, a aceptar oro y plata y abandonar la comida en momentos inadecuados. Estos 10 preceptos se convirtieron en los preceptos más importantes de todas las reglas o disciplinas o preceptos budistas. Se ha reconocido que estos 10 preceptos son los más importantes y en realidad fueron la base para todos los preceptos subsecuentes. Y no solamente estaban estos 10 preceptos, pero habían otros tipos de restricciones o de reglas, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, en la necesidad de afeitarse la cabeza y el vello facial, la necesidad de utilizar las 3 túnicas del Dharma y que estas fuesen hechas de un material mediocre, nada ostentoso. Y esto se estableció también en este periodo temprano. Ahora, si hablamos de alguien que quiere tomar la ordenación, pues todos los que querían tomar esta ordenación la podían tomar. Antes dije que la gente iba al Buda y le decía, quiero obtener la ordenación, mi objetivo es tal, y prácticamente a casi todos les dejaba obtener esta ordenación. La mayoría de ellos tenían el permiso del Buda, la mayoría de los que lo pedían. Y en esa época en la India había una gran distinción entre las castas. Y algunos de las castas inferiores no podían hacer ciertos trabajos o labores, pero dentro de la comunidad budista no había ninguna distinción entre las castas, no importaba si alguien tenía una casta baja o no, no había tales distinciones de castas y estatus sociales. Todos podían obtener la ordenación, esto no era una causa para no obtenerla. Sin embargo, sí que había algunos requisitos o algunas pruebas que tenías que hacer para ver que cumplías con todos los requisitos y para asegurarse de que no había ningún factor contraproducente o negativo. Por ejemplo, para obtener la ordenación completa, habían 20 requisitos, es decir, habían 20 requisitos para la ordenación completa. Uno tiene que tener al menos 7 años de edad para tomar la ordenación, de lo contrario no es posible. También, si tus padres están con vida, tienes que tener su permiso. También no puedes estar en deuda con nadie. Y de manera similar, si eres un trabajador del gobierno, soldado, esclavo y demás, pues tienes que tener el permiso de tu amo o padrón. Entonces, si tenían este permiso, podían ordenarse. Incluso si tenían una deuda, pues si tenían permiso de aquel a que le debía, pues también podían ordenarse.
Es decir, no podía salir corriendo sin permiso y tomar la ordenación, no podía ser así. De manera similar a las personas que tenían enfermedades muy graves, tampoco se les permitía tomar la ordenación, o a personas con facultades disminuidas, o miembros incapacitados, o a las personas extremadamente ancianas, tan ancianas que estaban a punto de morir, pues no se les permitía a estas personas obtener la ordenación, y principalmente porque desde una perspectiva, por lo menos si alguien tiene una deuda, entonces luego va a venir esta persona con la que tiene la deuda y causarle problemas. Luego, el segundo aspecto es que si uno tiene muchas personas con facultades disminuidas y con personas con graves enfermedades en la sangha, pues la calidad de la sangha no estaría muy alta porque tendrían que estar sirviendo a los enfermos y a los ancianos. Y entonces, claro, tendrá que ayudarles a alguien. Esta persona que les ayuda tendría que ser un miembro de la sangha y por lo tanto no tendría tanto tiempo para aplicarse la escucha, la reflexión y la meditación, puesto que usaría todo su tiempo en cuidar a estos miembros de la sangha que estaban muy enfermos. Entonces realmente no les permitía practicar con propiedad. Y también habían personas que realmente querían obtener la ordenación simplemente para tener comida y vestido, y eso tampoco se permitía. Por lo tanto, sí que había como un cierto procedimiento para descartar que estas personas obtuviesen la ordenación. Es cierto, es seguro que los niños tenían que tener el permiso de sus padres para obtener la ordenación. Esto está desde el principio y probablemente se originó en la época en que Rahula se obtuvo la ordenación, Rahula. También por el deseo del rey Shuddhodana, el Buda hizo una regla de que los miembros del séquito del rey y sus sirvientes no podían ordenarse, también los enfermos graves y los bandidos buscados por el gobierno, estos criminales que huían del castigo, no podían ordenarse. Y también los ladrones que estaban registrados en el registro gubernamental. Y estas personas con grandes deudas y que eran sirvientes o esclavos, pues no podían obtener la ordenación. En general, todo el mundo podía obtener la ordenación, pero antes de obtenerla, no podía ser realmente todo el mundo. No podía ser exactamente cualquier persona. Primero había que examinar si esa persona que quería ordenarse pues tenía todos los requisitos necesarios. Luego quería hablar de la secuencia de la ordenación. Cuando alguien ha obtenido la ordenación y ha tomado los votos de novicio, pues vive dentro de la sangha y cuando llega a la edad de los 20 años, después de tener 20 años, y si tienen todos los requisitos previos, pues son aptos para recibir la ordenación completa de un bhikshu. Al principio era el mismo Buda quien daba todos los votos. El Buda daba los votos directamente. Pero más tarde, a medida de que la sangha crecía y se hacía más y más grande, había más y más bhikshus. Y claro, era tan grande la sangha y aumentaba continuamente de tamaño que incluso gente de tierras periféricas o zonas remotas pues querían obtener la ordenación. Así que si gente de personas remotas y de tierras periféricas querían obtener la ordenación y el Buda no le era posible ir hasta ahí, desplazarse hasta ahí para dar la ordenación él mismo, pues el Buda designaba a otras personas para que fuesen a estas regiones y dieran los votos. Le daba la responsabilidad a otros para que diesen los votos ellos. Según las escrituras del Vinaya Mula Sarvastivada, que están conservadas en el tibetano, se dice que todos los votos monásticos solo podían tomarse en presencia del Buda. No se podían tomar o recibir de nadie más. Todo el mundo tenía que tomarlos del Buda. Y esa era la tradición al principio, justo cuando empezó la enseñanza de Buda.
Pero como acabo de comentar, algunos venían desde grandes distancias para tomar los votos y eran muchos los que hacían esto. Y algunas de estas personas encontraban realmente peligros mortales en su camino para pedir la ordenación. Podían haber bandidos y animales carnívoros, y entonces su vida estaba en peligro en realidad. Así que el Buda dijo, pues vale, no es necesario que vengáis hasta aquí. Simplemente en donde sea que estéis, si hay una sangha ahí, pues entonces la sangha se puede unir, se puede juntar, eso es una sangha, ¿no? Una congregación de bhikshus. Entonces, si en presencia de esta sangha recitas esta promesa de tomar los votos de refugio 3 veces, al menos tendrían que ser 3 bhikshus, en la presencia de al menos 3 bhikshus tomabas los votos, pues entonces también te convertías en un miembro de la sangha. Y este es, se le llama el ritual temprano. Tenemos los rituales tempranos y tardíos. Y hemos de ver de cuándo se originó esta distinción. Y si queremos examinar si esto de ritual temprano y ritual tardío se comenzó a usar desde el principio, pues lo más probable es que no, sino que es una distinción que surgió más adelante. Luego, cuando un bhikshu tomaba los votos, pues necesitaba a alguien que le cuidara o que le guiara. Entonces aparecía esa figura del Khenpo, un Khenpo Upadhyaya. Era como el mentor de estos nuevos bhikshus, alguien que cuidaba de ellos. A esa persona se le llamaba Khenpo o Upadhyaya. Pero a veces el Khenpo pues no tenía tiempo, o a veces el Khenpo tenía que desplazarse a otro lugar. Entonces los nuevos bhikshus, algunos de ellos al menos estaban muy nostálgicos recordando a su hogar y a sus padres, y en realidad podrían incluso estar infelices. Así que necesitaban que alguien les cuidara. A los nuevos bhikshus les diese guía con su... Entonces también estaba esta figura del tutor o el acharya. Cuando el Khenpo no tenía tiempo o no estaba ahí, pues entonces el tutor cuidaba a estos nuevos bhikshus, el acharya. Así que en términos del Dharma, tanto el Khenpo como el acharya eran como unos sustitutos de tus padres, por así decirlo. Eran como el padre y la madre en el Dharma, en el contexto del Dharma. Era el sustituto de los padres, ¿no? Dentro del Dharma, los Khenpos. Y esto se explica con mucha claridad en el Vinaya, que se mantiene en el tibetano, ¿no? Que se ha conservado en el tibetano. Cuando hoy en día hablamos de Khenpo y de Acharya, no nos estamos refiriendo realmente a que recibimos los votos del Khenpo, sino que hoy en día tampoco nos quedamos con el Khenpo del que recibimos los votos. Y no es que nos estén cuidando de esta manera, ¿no? Realmente no toman esta responsabilidad. Pero si se practica de acuerdo con el Vinaya, pues en realidad tú no tienes que vivir con el Khenpo y con el Acharya, y es alguien que te da guía de continuo, que siempre te está guiando. En breve, la responsabilidad principal de darnos guía y dirección recae de manera principal en el Khenpo. Esa es la responsabilidad del Khenpo. Pero cuando él no tenía el tiempo o estaba ausente, no estaba ahí, pues el acharya era el que lo hacía, tomaba esa responsabilidad de guiar al novicio. ¿Y durante cuánto tiempo tenía que ocurrir esto? Pues durante 10 años. Tenían que quedarse 10 años estudiando el Vinaya con el Khenpo y con el Acharya. Los nuevos monjes tenían que quedarse 10 años. Tenían que entrenarse en el Vinaya. Y además les decían, pues, les guiaban, ¿no? Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, etc.
Así que durante el budismo temprano no era como ahora, ¿no? Que tenemos los textos del Vinaya. Esto no estaba al principio del budismo. Si no, tampoco hubiese sido tan difícil, ¿no? Estudiarlo, estudiar el Vinaya. Pero en ese momento no se habían compilado las palabras del Buda. En ese momento las palabras del Buda no habían sido escritas. El Buda daba enseñanzas y todo el mundo tenía que recordarlas y luego repetirlas y repetirlas de manera que enseñases así a los nuevos estudiantes. Aproximadamente 6 años después del despertar a la budeidad del Buda, el Buda fue de vuelta a su tierra natal. Cuando volvió, había alguien llamado Udayi que fue a darle la bienvenida al Buda. Cuando Udayi fue a darle la bienvenida, el Buda hizo que Shariputra le diese la ordenación a Udayi. Así que Shariputra se convirtió en el Khenpo de Udayi. Este fue como un nuevo método para la ordenación de bhikshus. Un segundo, creo que se ha caído en internet su santidad. Parece que se acabó la batería, no sé. Bueno, volvemos. En ese momento, el Buda le dijo a Shariputra que tienes que ser el Khenpo de Udayi. Y entonces así surgió como un nuevo método para la ordenación de bhikshus. Y esto se fue llamado posteriormente el ritual Upachara, o fue el origen de lo que se conoce como el ritual Upachara. Esto es según las descripciones de las escrituras Vinaya del tibetano. Entonces, en ese momento, cuando se daban los votos, pues todo el mundo tenía que ir, ¿no? Cuando se daban los votos. Pero posteriormente esto dejó de ser necesario. Uno podía tomar los votos simplemente con una asamblea de 10 bhikshus. No hacían falta todos los bhikshus, sino con solamente 10 era suficiente. Sin embargo, estaba el noble Katyayana. Él fue a muchas regiones periféricas, a sitios muy remotos, y cuando se quedaba en estos lugares, pues muchas personas querían tomar la ordenación y convertirse en bhikshus, pero en estos sitios tan remotos era muy difícil encontrar a 10 bhikshus, ¿no? Conseguir a 10 bhikshus para que otro tomase el voto de bhikshu era muy difícil, porque había muy pocos bhikshus. Entonces, cuando el Buda escuchó esto y se le hizo esta pregunta, pues el Buda dijo, si las cosas son así, si esta es la situación, pues entonces es admisible tomar los votos solamente en la presencia de 5 bhikshus. Bueno, no tengo que explicar mucho de cómo se toman los votos en gran detalle. Básicamente, está el que quiere tomar los votos, pues tiene que encontrar un Khenpo y tiene que decirle, pues quiero tomar los votos y mi objetivo es este y hay que explicarlo con claridad. Y entonces el Khenpo examinaría a la persona, examinaría si tiene todos los requisitos o no. Y entonces, ¿y qué le pasaría? ¿Se obtiene la ordenación? ¿Cómo va a salir las cosas? Pues si ve que todo está bien, entonces tendrían que buscar a una acharya para la acción, el maestro de la acción. Y entonces, después de y también tenía que buscar a alguien que aceptara la responsabilidad de cuidar a este bhikshu durante 10 años, ¿no? Tenía que buscar a alguien que tomase esa responsabilidad. Entonces luego
Estaba el bhikshu, el acharya de la acción, el maestro de la acción, el kempo que tomaba la responsabilidad de guiar al estudiante. Tenían que decir entonces, bueno, si la sangha cree que está bien que se den los votos, pues vamos a dar los votos, ¿no? Y tenían que hacer una petición realmente, tenían que pedir los votos, ¿no? Entonces se reunía la sangha y si la sangha aceptaba la petición, si la aceptaban en consenso, es decir, si todos estaban de acuerdo, pues entonces se recitaba la moción 3 veces y si nadie objetaba, pues se daba el voto. El voto había sido dado. Y esto es lo que se conoce como la acción de 4 partes con una petición. Y esto es algo que una acción del Vinaya o un acto del Vinaya. Entonces, tenemos un bhikshu que acaba de tomar la ordenación completa, pues tiene que convertirse en un estudiante del Kempo y seguirle, y vivir con él, recibir su guía. Y durante ese tiempo tenían que estudiar el Vinaya, tenían que aprender la meditación jhana y también estaban las escrituras budistas. En ese momento no había las escuelas filosóficas tal como las tenemos ahora, como la escuela Vaibhashika, Sautántrica, escuela Camino Medio, solamente, pues esto no estaba en el budismo temprano, pero sí que estaba las escrituras budistas, el significado de la enseñanza de Buda básicamente, y tenían que estudiar pues esto, el significado de la enseñanza de Buda. Y cuando estudiaban también acerca de la meditación, y estas enseñanzas de filosofía, si tenían el maestro del Kempo que les cuidaba, pues podían también ir a buscar otro Kempo o otra acharya que viviese en la región y que fuese muy experimentado en la meditación jhana o también muy hábil en el significado de las escrituras. Era permisible que fuesen a estos otros maestros con el permiso de su Kempo. El Kempo tenía que cuidar a su bhikshu, por así decirlo, como su padre, y ese nuevo bhikshu tenía que respetar y servir al Kempo como a su padre. Tenían que mendicar la comida juntos y también mendicar los hábitos. Y cuando el Kempo se enfermaba, pues el novicio o el nuevo bhikshu le cuidaba. Y también viceversa, ¿no? Si el bhikshu se enfermaba, pues el Kempo le ayudaba, se cuidaban entre sí. Y así vivían su vida practicando el Dharma. Posteriormente, los investigadores actuales decían que primero en realidad solo estaba la figura del Kempo, pero luego pues cuando los Kempos igual no tenían tanto tiempo, pues surgió la figura del acharya, que sería como el tutor local o un tutor acharya. Pero simplemente se habla de acharya en el Vinaya, en Lopun, en tibetano. Entonces, de esa manera surgió esta costumbre de tener tanto el Kempo como el acharya en la guía y dirección del bhikshu. También pensé en hablar de los 3 hábitos del Dharma. No solamente un bhikshu tenía que mantener los votos, también tenía ciertas túnicas o hábitos del Dharma que tenían que usar, que las cuales eran distintas de los ropajes de las personas laicas. Y eran de 3 tipos, ¿no? Los 3 hábitos del Dharma. Una era en tibetano chuka o esa túnica superior
Aunque en realidad en tibetano se usa para las 3 hábitos del Dharma, pero en realidad es el hábito superior, porque cubre la parte superior del cuerpo. Luego, para la parte inferior del cuerpo hay otro hábito llamado como el hábito de abajo, que también se usa ahí. Y también está el Namgyar, que es este hábito exterior o Samgati, es lo que se utiliza encima, pero es distinta de la túnica superior, según el Vinaya Mula Sarvastivada. Esto del Saggati o Namgyar solo se usaba en ocasiones muy particulares. Había 7 ocasiones donde se utilizaba este Sangati, esta túnica exterior o hábito exterior, pero no se utilizaba fuera de estas 7 ocasiones. Y cuando no se usaba, pues había que guardarla bien, mantenerlo como algo valioso. Y esto del Sangati o el Namgyar, este hábito exterior, solamente lo tenían los bhikshus. Y así tenemos los 3 hábitos del Dharma. Y estas no debían ser confeccionadas de manera muy elegante, ¿no? No deben ser algo que cause atracción, no debe ser algo brillante ni elegante, ¿no? No es algo hacia lo que la gente debería de sentirse atraída, pero bueno, hoy en día es un poco distinto a veces, ¿no? Muchas personas hoy en día pues la gente usa esas ropas de marca, ¿no? De una manera muy elegante. Y luego también tenemos estas marcas que tienen el nombre de la marca por todos lados diciendo, mira la ropa que compro y dónde la compro, para que todo el mundo diga, pues debe ser muy adinerado, ¿no? Teniendo esta ropa de marca. Pero los monjes no son para nada así. Cuando ves a los monjes, pues tienen como esta actitud muy humilde. Tiene que ser una vestimenta apropiada, no tiene que ser nada elegante. Si fuese algo como que la gente ve y dice, oh, qué impresionante, qué hábitos más bellos, pues no debería de ser así. En realidad, estos hábitos del Dharma se hacían a partir de retazos, de telas que se dañaban, que ya nadie quería, pues las juntaban y hacían estos hábitos del Dharma. Pero también se daba el caso de que habían a veces patrocinadores que daban muchas telas para que se hiciesen estos hábitos, pues lo que hacían era que las cortaban realmente en pequeños trocitos y luego las juntaban para hacer los hábitos del Dharma. Luego, en cuanto al color, el erudito japonés Hirakawa Kira afirmaba que las túnicas monásticas deben teñirse de un color marrón claro que se llamaba kasaya en el lenguaje de la India, en sánscrito, que sería como un marrón amarillento o un color amarillento. Sin embargo, en la traducción tibetana del Mula Sarvastivada se dice que las túnicas del Dharma pueden ser de color rojo, amarillo o azul, y cualquiera de estos 3 va bien, y los demás colores no son permisibles. Cuando hablamos de rojo, amarillo y azul, no se trata de colores muy brillantes o bonitos. No debían de ser así. Este teñido no debía de ser muy bonito, debía ser así, uno que es ya medio desgastado. Algo que no fuese atractivo, que no se viese muy bonito. Incluso se dice, si un donante daba una tela de un color muy brillante, que estuviese muy bien teñida, con un color muy intenso, por ejemplo, un rojo muy intenso, si daban esa donación, pues lo que tenían que hacer era lavarlo. Lavar esta ropa, esta tela,
para que se desvaneciese este color brillante. Había que lavarlo 3 veces en agua para que se desvaneciese este brillo. Si con una no valía, pues con 2, y si con 2, pues 3 veces, para que este color tan intenso se perdiese y quedase desteñido. Eso es lo que se tenía que hacer. Pero a veces algunas telas, pues aunque las lavases 3 veces, todavía quedaban brillantes. Pero bueno, si ya las habías lavado 3 veces y aunque quedasen brillantes, pues no pasaba nada, las podías usar, porque lo intentaste, 3 veces intentaste que quedase desteñido y no se pudo, pero entonces no hay problema, se puede utilizar. Pero básicamente lo que quiere decir es que el color no tiene que ser un color atractivo, no tiene que ser un color llamativo ni brillante, sino más bien un color desteñido. De manera similar, cuando hablamos de los 3 hábitos del Dharma, están estos paneles o piezas, ¿no? Estos parches, por así decirlo, de esos cuadraditos de los que se hace la ropa o los hábitos. ¿Y cuántos de estos parches o patches pues debería tener estas túnicas o hábitos superiores, inferiores y demás? Entonces teníamos como ciertas medidas, ¿no? De ancho y de largo. Entonces estos paneles o retazos con los que se hacían estos hábitos. Pero bueno, igual no hace falta que entre en tanto detalle. Si tengo tiempo, quizás lo mencione más adelante de cuántos retazos llevaba cada hábito. Cuando hablamos de esto, hoy en día, quizás no hayamos visto este tipo de hábitos del Dharma que se utilizaban en el periodo temprano del budismo. Era muy distinto a lo que usaban estos primeros seguidores del budismo. Quizás los practicantes del Theravada, de Sri Lanka y de Tailandia usen algo más semejante a esto. Sus hábitos del Dharma probablemente sean las que se parecen más a estos hábitos del periodo temprano de la transmisión budista. Los hábitos tibetanos se parecen más o menos, son más o menos cercanas, y creo que las que se alejan más, las que son más distintas, pues son las que se usan en la tradición china. Son bastante distintas a lo que usaban los monjes, los bhikshus originalmente. Pero aunque estemos hablando en términos de semejanzas y similitudes y la distancia, no se refiere a que uno sea mejor y la otra sea peor, sino simplemente a cuánto se asemejan. Es decir, no es una crítica. Luego quiero hablar de la comida y el alojamiento de la sangha, cómo obtenía la sangha el alimento y el alojamiento. Los miembros de la sangha de la época, para comer, tenían que hacer rondas de limosna, tenían que mendicar la comida, tenían que ir a otras casas y pedir limosna. Cuando vas a mendicar comida, pues no te van a dar comidas deliciosas, en general. Y además tenías que ir a donde fuese, pues a donde los pobres, a donde los ricos, donde te tocase. A veces puede que te dieran algo rico, a veces no, a veces puede que no te dieran nada y en cualquier caso no te iban a dar mucho. Básicamente era para que no tuviesen hambre. Entonces simplemente con no tener hambre ya tendría que ser suficiente. No se tendría que pensar, ay, todavía no estoy lleno, tengo que comer más. No, era simplemente pues
simplemente quedar satisfecho con tener algo en el estómago, con el que el estómago estuviese más o menos lleno, ya eso tendría que ser suficiente. Y tampoco se podía criticar la calidad de la comida diciendo me gusta, no me gusta, o diciendo esta familia sí que cocina rico, da comida buenísima. O y esta otra familia no cocina muy bien, la verdad es que no me gusta esa comida. Pues no, no estaba permisible hacer ese tipo de críticas, porque si las otras personas lo escucharan, pues se molestaría, ¿no? Alguien viene, me pide comida y le doy mi comida, pues está genial, ¿no? Si no la dan, pues igual sé que se dañaría, quedase mala. Y si de paso que estás dando algo de comida a otro, este te critica, pues entonces no está bien. Se ofenderían. Entonces no se podía decir no podías hablar de la comida que te gustaba y la que no te gustaba y de quién daba una buena comida y quién no. Este erudito japonés, Hirakawa, decía que durante el tiempo del budismo temprano, cuando los miembros de la sangha iban a sus rondas de limosna, no se les permitía que fuesen mucho a los hogares adinerados, no debían evitarlos. Porque claro, si vas a estos hogares, pues te van a dar una comida más rica, ¿no? Más buena. Pero según el Vinaya, no era permisible ir a menudo a los hogares de los adinerados, porque en realidad lo que tenías que hacer era evitarlos. Claro, porque si no, si vas continuamente a los hogares de los adinerados y también les molestarías, ¿no? Todo el rato yendo para allá. Entonces estaba como esta regla, según Hirakawa. Hirakawa conoce bien el Vinaya y también el idioma Pali, y esto está en el Pali. Pero en nuestras escrituras tibetanas dice que uno tiene que pedir limosna de quien sea, rico o pobre, con quien sea que te encontrases. Entonces tenías que ir a pedir comida simplemente de cualquier casa que te encontraras. No tenías que ir a ninguna casa intencionalmente, no tenías que evitar ir a las casas de los pobres. Simplemente a cualquier casa que te encontrases, sin importar si fuese rico o pobre. Ir a esa casa, tocar la puerta y pedir limosna. Se dice con facilidad. Pero ¿es esta una forma fácil de vivir o no? Vamos a ver si lo entendemos. Por lo menos tenemos el Kayumon en Bodh Gaya. Y durante ese periodo, si le dijésemos a los miembros de la Sangha, tenéis que ir ahí a las aldeas de los indios a mendigar comida, pues nadie querría hacerlo, ¿no? Dirían, no, no me van a dar comida. Y estarían hartos de ello, no les gustaría para nada. Entonces es difícil que la gente quiera ir de limosna. Y si vas, te atreves a ir y no te dan nada de comida, sería muy difícil porque además ni siquiera tienen este bol de mendicante. Tendrán que conseguir cualquier tipo de recipiente, ir a los indios, a las aldeas de los indios, a pedirle comida. Pues claro, para comenzar, ellos no tienen mucha comida para sí mismos. No tienen mucho arroz, ni arroz ni da. Nosotros tenemos ropas mejores que las de ellos y si vamos ahí a mendicarles comida, pues puede ser que se molesten con nosotros y que nos causen dificultades. Y aunque nos diesen comida, ¿querríamos comerla? Pues probablemente no querríamos comer eso, porque estamos acostumbrados a la comida del monasterio. Si tuviésemos que comer la comida que comen en las aldeas indias, probablemente no querrías comer eso. Realmente no sería fácil. Pero durante la época del Buda tenías que ir ahí a las aldeas y pedir comida y comer lo que sea que te diesen. Y no podías decir ni siquiera, ay, quiero un poco más, no.
Tenías que dar lo que sea que te diesen y cuánto sea que te diesen. No podías pedir más. Tenías que estar contento. Y además tenías que comértelo antes de las 12 solar, es decir, antes de que el sol estuviese en el medio. Después de esta hora no podías comer. Y en cuanto a la carne, en el tiempo del budismo temprano se dice que sí, que podías comer carne si no hubieses visto, oído o sospechado que haya sido sacrificada para tu bien o por ti, pues entonces podías comerla. Si no habías visto, oído o sospechado que el animal hubiese sido matado para ofrecértelo. Entonces, lo más probable es que fuese así realmente al principio del budismo. Cada familia tenía que preparar su propia comida. Y si querían carne, pues tenían que matar a algunos de sus animales domésticos. No podían ir al supermercado y comprar lo que quisiesen. No es como ahora, que podemos comprar todo lo que queremos, ¿no? Antes no era así. Si querías preparar algo, pues tenías que prepararlo en concordancia con lo que tenías a mano. Teníamos lo que se llamaba la carne, que es pura de 3 maneras. Y si alguien estaba enfermo, pues podía comer carne en lugar de medicina, hacía de sustituto de la medicina. Además, solo comías una vez al día y se le llamaba asiento único. Los bhikshus solo comían una vez al día, solo tomaban una comida, porque claro, ellos se levantaban por la mañana, hacían la meditación y tenían que ir a mendicar comida. Iban a las aldeas a pedir limosna de comida y tomar lo que sea que les diesen. Y luego volvían a su residencia y comían. Y tenías que acabar esto antes de las 12, antes del mediodía. Y si estabas sano, habían ciertos alimentos que no podías comer, como leche o porridge o ganchas, estas comidas deliciosas, es decir, no podías comer estos alimentos finos, estas especialidades, estas exquisiteces, puesto que todos nos apegamos enseguida, ¿no?, a la comida deliciosa. Entonces, era posible que desperdiciases mucho tiempo en búsqueda de esta comida deliciosa. Entonces, si estabas sano, no podías comerla. Si pensamos desde la perspectiva de las personas de hoy en día, pues esto suena muy difícil, suena un estilo de vida muy duro. También en cuanto a dónde dormir, pues hoy en día los miembros de la Sangha están en los monasterios, cada cual tiene su habitación, tienes un lugar donde quedarte, pero en ese momento, en esa época, el lugar de quedarse de los bhikshus, el lugar de dormir, pues siempre cambiaba, porque los bhikshus siempre se estaban moviendo de un lugar al otro. Hoy en día, por ejemplo, después de terminar el retiro de las lluvias, hacemos una cora, damos una vuelta y caminamos 1 kilómetro. Y es como una especie de costumbre, pero antes no era así, era que realmente tenías que irte a otro lugar. Y entonces, claro, cuando viajabas, pues nadie te estaba esperando luego. Nadie te esperaba con una cama, ni te iban a dar la bienvenida. No había ningún sitio preparado para ti, así que tenías que dormir fuera, tenías que dormir pues a la intemperie. Si había un árbol, pues dormías bajo el árbol. Y esta situación del periodo budista temprano
era algo habitual. Lo bueno de esto es que al menos que en la India, exceptuando la época de monzón, de la lluvia, excepto estos meses de verano, pues llueve con poca frecuencia a lo largo del año. Así que tampoco era tan difícil dormir a la intemperie. Claro, porque si estuviese lloviendo todo el rato en la India y tienes que dormir bajo un árbol, pues sería más difícil. Además, dentro de la Sangha había algunos que por su propia iniciativa eran como más duros, ¿no? Les gustaba hacer las cosas con más ímpetu y ellos querían llevar un estilo de vida más ascético, querían esforzarse todavía más intencionalmente. Querían tomar un estilo de vida con más ascetismo. Ellos tenían sus prácticas y estas prácticas se compilaron y se les dio el nombre de las 12 cualidades del entrenamiento. Así es como surgió esto que se conoce como las 12 cualidades del entrenamiento. Por ejemplo, algunos solamente utilizaban retazos de tela que la gente había desechado en la basura o que ya no quería más, solamente podías ponerte eso. Así que dentro de los bhikshus había algunos que intencionalmente practicaban un ascetismo aún más austero o más duro, más estricto. En particular, estaba Mahakāshyapa, que era muy bien conocido por mantener estas cualidades del entrenamiento. Así que en ese momento, cuando reflexionamos acerca de la Sangha de esa época, pues se parecen bastante a Milarepa, ¿no? Vivían bastante como Milarepa. Tenían poca comida, poco alimento. Los hábitos que usaban eran harapos, no eran muy agradables en realidad. Bastante como Milarepa. Bueno, vale, no eran 100% iguales a Milarepa, pero sí que bastante similares. No tenían una ubicación fija. ¿Y cómo describir esto, no? Nosotros en realidad tenemos muchas comodidades que ellos no tenían. Si tuviésemos que nacer en esa época, pues sería muy duro para nosotros. Incluso y hoy en día, aunque quisiésemos vivir así como ellos, también sería muy difícil. Y también sería difícil puesto que la sociedad no apoya ese tipo de conducta. Es una sociedad distinta. Aunque quisieses practicar el ascetismo de esa manera, se vería muy raro, muy extraño. Así que la sociedad de ahora y la sociedad de esa época son muy distintas. La sociedad india de la época es muy distinta a nuestra sociedad actual. Así que lo que servía para esa sociedad en ese momento, pues ahora no funciona, es distinto. Sin embargo, hemos de reflexionar en cómo vivían los bhikshus en este periodo temprano y ver cuán sencilla era su vida, ¿no? Con cuánta sencillez vivían. Y ver que sería difícil también que nosotros, personas de esta época, practicásemos así. Y hemos de ver estos esfuerzos que hicieron antes, pues hemos de verlo como importantes, como algo muy venerable, sagrado, especial. Si fuese algo que cualquier persona puede hacer, pues no sería digno de veneración, pero sí que lo es. Vale, pues lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer las plegarias de dedicación.